Bueno, buen día. Primero que decir que estoy contento de estar acá, hacía tiempo que no venía a esta ciudad, ver muchas personas que considero amigos, por muchos motivos. Yo estoy medio complicado con lo que ha dicho el doctor Alda, en varios aspectos que no voy a analizar los personales, sino con respecto al sentido de haber incorporado en una reunión tan importante como esta y cargada de experiencias, lo que llamó una conferencia de cierre sobre prevención. Yo les aclaro que no pienso dar ninguna conferencia de cierre sobre prevención, sino más bien animarme, digamos, a señalar algunas reflexiones, con mucho cuidado y con mucho temor también, ¿no?, sobre prevención en pediatría. Los médicos idealmente debemos comportarnos como... ¿Es necesario que esté tan oscuro esto que yo no veo un rostro? No sé si estoy solo. ¿Se puede? No, en serio, por eso digo, ¿se puede poner un poquito de luz sobre la gente que está? ¿No? Ahí está, bueno, los médicos y los pediatras más que nadie tenemos obligación de ser prudentes en lo que hacemos. Prudencia cuando tratamos a un chico, prudencia cuando dejamos de tratar a un chico porque no hay por qué, no hay cómo. Y en mi opinión tenemos que ser mucho más prudentes todavía cuando pensamos en prevención. Una visión un poco simplista, digamos, como que todo lo que tiende a prevenir es bueno, yo creo que con el tiempo va a ser considerado como una de las mayores contribuciones de la medicina al infortunio de la humanidad. No todo lo que no todas las actitudes, yo diría casi inocentemente consideradas preventivas, son buenas. Desde una perspectiva de algún fanático de la prevención, alguien ha dicho que la salud humana es un estado transitorio que no augura nada bueno. Bueno, realmente no es prudente vivir con ese concepto, ¿no? Y tomar al pie de la letra acerto y desarrollar conductas ligadas a este temor. Lo cierto es que en medicina no es suficiente, cuando uno tiene enfrente una situación de un paciente, pensar en definir cuál es el problema que tiene, lo cual es obviamente el diagnóstico. Tampoco es suficiente definir qué se puede hacer al respecto de lo que ese chico tiene. Por ejemplo, intentar curarlo si la enfermedad es curable, o cuidarlo si la enfermedad no es curable, pero el paciente puede ser cuidado, o si es irreparable, ayudarlo o consolarlo si las cosas lo merecen. Es necesario preguntarse dos cosas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Y junto con esto, si esto podía haberse evitado. Son dos preguntas muy difíciles de contestar, salvo en casos muy específicos, algunos vamos a analizar luego, y que yo diría que la respuesta a estas dos preguntas ha sufrido una explosión, digamos, con el avance de la epidemiología como una rama del conocimiento médico que, aplicado a la medicina, permitió que estas dos preguntas, pudieran tener alguna respuesta coherente. Es decir, la epidemiología, a su vez, y todavía está en esta etapa, es una ciencia, una rama, es una ciencia en sí misma, que se ha fortalecido con la infectología. Es decir, esto apareció después que supimos que había agresores, algunos fuera de los agresores físicos, etcétera, ¿no?, que siempre existieron, supongo, igual que esto, pero desde el momento que se descubrieron las bacterias, los microbios, etcétera, entonces se desarrolló, ligado a esto, con una rapidez enorme, hasta nuestros días, el concepto de podría haberse evitado y por qué ha sucedido. Quiero señalar, sin embargo, que acá hay una confusión semántica de importancia en muchos médicos y medios, que es confundir causalidad con incidencia. Es decir, si se ve que, por ejemplo, algo sucede con alguna frecuencia en el grupo humano, hay una tendencia inmediata en pensar, con simpleza, en alguna causa que lo produce. Y esto puede disociarse. Supónganse ustedes como una hipótesis, que me ocurre ahora, que todos los seres humanos fumásemos, todos fumásemos.
Si todos fumásemos, yo le diría que seguro que la hipótesis más verosímil con respecto a la etiología del cáncer de pulmón causal sería genética. Piensen ustedes, todos fuman, pero no todos se enferman, ¿no? Piensen cuántas situaciones en que los seres humanos están envueltos en condiciones determinadas, algunas de ellas adversas, generan a veces hipótesis pueriles, ¿no? Que después vamos a analizar esto con alguna mayor profundidad, espero, digamos, en la parte que sigue. Esto es muy complicado, distinto, incidencia, ¿qué causalidad? Por ejemplo, he leído hace poco que en Uganda, estudios hechos epidemiológicos muestran que es muy baja la tasa de hipertensión arterial en la población adulta joven. Sucede que estos mismos ugandeses, que ahora parece que encuentran pobrecitos refugios en Europa, cuando van a Inglaterra la tasa de hipertensión en ellos es más alta que en la población nativa. ¿Se da cuenta? Incidencia, causalidad. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. La ceguera a veces hace que uno erre la puntería con mucha facilidad en este afán de evitar, digamos, o de plantearse la posibilidad de haber evitado algo que ha sucedido. Pasando al tema ahora de prevención, realmente los pediatras sabemos que hay dos tipos de prevención. Una que hacemos o intentamos hacer todos nosotros cotidianamente, que es lo que se puede llamar prevención individual. Y otra protección, otra prevención que es quizá más trascendente, pero que escapa, por lo menos en lo inmediato, a los pediatras, que es la poblacional. En la individual, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos, sin saberlo, o sí, detectamos niños o familias que son susceptibles a determinado tipo de problema, es decir, lo que se llama situación de riesgo. Detectamos niños o familias de alto riesgo. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso? Si identificamos el riesgo con alguna seguridad, ofrecemos elementos de protección individual o, en el caso de la familia, de protección familiar. Es una tarea muy importante que hacemos, insisto, cotidianamente. Ahora, la poblacional, en cambio, lo que hace o busca es determinar y procura controlar factores de incidencia de un problema, pero para una población como un todo. Existen diferencias fundamentales en muchos aspectos entre ambos, que los dos son prevenciones, y cuando uno habla de prevención tendría que saber a qué se refiere, a una o a la otra, o en el caso, en algunas situaciones, a ambas. En la individual, cosas por ejemplo que se han discutido de acá, supongo, por ejemplo, embarazo de alto riesgo, recién nacido de alto riesgo, diabético de alto riesgo, etcétera, etcétera, el concepto de riesgo. Y la prevención en este caso es de utilidad para el individuo de riesgo o la familia de riesgo, ¿no? Y es altamente motivadora para ese individuo, sobre todo si el padecimiento o el trastorno es percibido claramente por el individuo o por la familia. Es muy motivador y la gente está dispuesta a tomar medidas preventivas en la medida que la medicina se lo señale enfáticamente. Y por otra parte, la prevención tradicional es aún la que las madres emplean con los chicos. Cuando un chico de pronto se cae todo el tiempo y se lastima, bueno, ese niño es de alto riesgo y la madre dice, anda con cuidado, no baje la escalera, en fin. Son cosas que nosotros manejamos aún para con nosotros mismos en forma cotidiana. Ahora, tiene desventajas esta prevención. Primero, bueno, es motivadora para el médico también, puesto que forma parte, yo diría, del acto médico pediátrico habitual, ¿no? Pero la desventaja, y la más importante, es que es muy costosa, ¿no? Si uno la ve desde el punto de vista social, es muy improductiva, extremadamente onerosa, porque cubre solamente a los individuos de riesgo. Por cierto, que con un criterio de distribución ética, digamos así, de los cuidados médicos, las personas que tienen cierto riesgo, o familias cierto riesgo, merecen nuestro respeto y ser ayudadas. En la medida que esto no signifique emplear irracionalmente recursos para proteger a un grupo humano minúsculo. Digamos, esto es una cosa que está... es una cosa que está creciendo ahora esta. Hablamos recién con un amigo que
esta prevención individual, frecuentemente de situaciones de alto riesgo individual, el resultado es, fuera de que se circunscriptó, es provisorio y que, llegado a cierto punto, puede generar dos tipos de problemas. Uno, como dije, es el desplazamiento de actividades preventivas, que todas las que hagamos requieren dinero, recursos, hacia grupos seleccionados, en algunos casos, como sucede en este momento en el mundo desarrollado, hacia grupos de poder, que en el mundo desarrollado el poder está en manos de personas, por el momento, de más de 60 años, que tienen cierto tipo de problemas. Ustedes saben que en este momento en Estados Unidos la mayor parte del presupuesto en salud se vuelca a personas que tienen más de 70 años y que la mayor parte del gasto en terapia intensiva se aplica a la última hora de vida, no, al último día de vida de los ancianos que mueren en Estados Unidos, una cosa totalmente irracional. Las familias jóvenes con niños reciben mucho menos de lo que es el presupuesto en salud que estas personas que están en el ocaso de la existencia. La razón, obvia, por cierto que tienen riesgo, cuando uno llega a los 80 tiene bastante riesgo de no llegar al 81, ¿es así o no? Pero ese alto riesgo socialmente, cubrirlo en desmedro de otras necesidades de la comunidad, probablemente constituye uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar los países jóvenes, que tendríamos que decidir, con todo el amor que tenemos a los viejitos, uno de los cuales bueno, son nuestros abuelos, son los seres queridos, también tenemos que saber que hay un límite para esto y que la inmortalidad no es una condición inherente a la vida humana. Hay otra cosa que esto también trae a veces, esta detección y prevención a todo costo sobre individuos, prevención individual, que es el engendrar en las personas una sensación crónica de inseguridad. Hay muchas personas que están sanas, pero porque reciben por todos los medios una cantidad de mensajes que les hacen sentir que pueden ser sujetos de riesgo, la salud está sembrada de ansiedad e insatisfacción. Es como quien va a un almacén, se compra 1 kilo de queso y sale de allí pensando que el queso está envenenado. Es una cosa, realmente hay mucha gente infeliz porque piensa que le puede pasar algo y que hace muchas cosas para que no le pase algo y le pasa otra cosa. No sé si esto es una situación muy interesante estudiarla. Hay madres que tienen esto llevado a un punto muy alto y promovido a veces por falsos mensajeros de la medicina y a veces, desgraciadamente, por médicos que toman al pie de la letra todo lo que leen. Y termina siendo muy difícil criar a un chico en estas condiciones. Y, obviamente, el agregado y final es que si una madre, el chico después le pasa algo, obviamente los sentimientos de culpa que origina el no haber cumplido prescripciones, insisto, a las que son, después vamos a analizar, estoy haciendo, quizá dándole un énfasis pedagógico a esto, tiene un limitado valor social, concretamente la presta. Fíjese, por ejemplo, un ejemplo que es realmente... Ustedes saben que, bueno, cuanto más mayor es la mamá de edad, más riesgo tiene de tener chicos mongólicos, eso lo sabemos todos los pediatras, ¿no? Pero ustedes saben, por ejemplo, que las que tienen menos riesgo de tener chicos mongólicos son las señoras de menos de 30 que se embarazan. Pero sucede que las mujeres de 30, dentro del mundo, son las que más fácilmente se embarazan, son más fértiles. Y ellas contribuyen, acá tengo anotado, al 50% de los casos de mongolismo en el mundo, las madres de menor riesgo, mientras que las madres mayores de 40 años contribuyen con el 13% de los mongólicos del mundo. No sé si esto... Son situaciones que nos tienen que obligar a pensar todo esto. Es muy interesante, muy interesante. Es decir, personas aparentemente sin riesgo originan una problemática que interesa enormemente. Personas aparentemente de alto riesgo, vistas de una perspectiva global, digamos, no contribuyen sustancialmente y quizás hay que ver dónde se aplica y qué se hace con estas pobres mujeres. Y bueno, yo no hago críticas, acá hay personas que conocen el tema mejor que yo, que en países como el nuestro, muchas de estas situaciones de diagnóstico y de pesquisa, mujeres mañosas, de detección prenatal de enfermedades cromosómicas, parece ser una especie de cuento del tío en un país que no acepta la interrupción del embarazo. La poblacional, que también tiene, por cierto, porque yo lo que diga finalmente no les va a dar ninguna tranquilidad, porque todas las formas de prevención, yo dije de antemano, deben ser estudiadas con un cuidado muy grande,
emplea, la manera que emplea es la aplicación de métodos masivos. Más que nada es de control ambiental, las dos grandes líneas, ¿no? Y la otra es las medidas de tipo preventivo, de las que hasta ahora ha habido, ahora va a haber otras en el próximo siglo, ¿no? A través de las vacunas, las inmunizaciones. Con respecto al control ambiental, no cabe duda que la modificación del hábitat, a veces, desgraciadamente, y lo estamos viendo ahora, en contra de la naturaleza, y esto ha sido terrible, digamos, la utilización, esto así se ha dicho, digamos, el hombre enfrentado a la naturaleza hostil, imagínense cosas así, pero de cualquier modo, yo me acuerdo hace muchos años, fui a Boston y me llevaron al hospital, al Floating Hospital, que todavía está, es un barco donde los chicos se internan. ¿Saben para qué se llevaban ahí? Porque habían encontrado la gente de Boston que en verano, si uno llevaba a los bebés y los ponía ahí en el hospital flotante, se enfermaba menos de diarrea que si se quedaban en la ciudad. Imagínense y resulta que era el aire marino. Pero lo que pasa es que en el medio del mar era difícil que tomaran agua contaminada, que estuvieran llenos de elementos del medio. La mayor cantidad de contribuciones preventivas a este tipo de problemas de la humanidad que han llevado a la disminución de la mortalidad infantil, sobre todo, se vinculan a progresos no médicos, sino progresos en sanitación, provisión de agua, eliminación de excretas, vivienda, empleo, etc. Eso es lo que ha conducido fundamentalmente, y además de eso, el otro gran camino que han sido las vacunas, las pocas realmente que han permitido erradicar enfermedades como la viruela, la polio, quizás el sarampión próximo y otros, ¿no? Son dos grandes líneas. Es importante que esta forma poblacional de prevención es muy difícil de hacer, porque implica, el desafío, es modificar comportamientos sociales, algunos de los cuales son ancestrales, tienen a veces sí, algunos, como vamos a ver luego, son altamente positivos, y la modificación de ellos, con el afán de que la gente lea el libro, son nocivos, pero de cualquier modo, cuando uno pretende, por ejemplo, avanzar sobre el tema del, pongamos, amamantamiento en una población de clase media, de familias nucleares, de los grandes centros urbanos, en los países del tercer mundo, se encuentra con problemas sociales muy difíciles de modificar, y que son, bueno, un desafío los que ustedes están enfrentando cotidianamente a promover el amamantamiento. De cualquier modo, tiene para cada individuo, y esto hay que decirlo, a cada individuo tiene poco valor esto, tiene poco valor. Si no toman poblaciones ahora, la profilaxis en masa a cada individuo le significa poco y nada. Como sería ser, por ejemplo, mucho para todos, poco para cada uno, porque el que beneficia la protección poblacional es a las personas dentro de esa población que por razones de las que yo he comentado y otras estaban con alguna dificultad para poder sobrevivir en esas condiciones, y el resto no lo beneficia. Por lo tanto, es muy difícil motivar. Y lo otro que es importante es que el efecto es a largo plazo. Y la propuesta de la medicina moderna, como una derivada, digamos, de una propuesta existencial enferma, digamos, exitista, no tiene demasiada tolerancia para con las cosas que demoran mucho tiempo. Y todo lo que es prevención a nivel poblacional, que es una tremenda responsabilidad de la humanidad y de los médicos también, lleva mucho tiempo. Se trata frecuentemente de cosas que van más allá de 2 generaciones o 3 generaciones. Son plazos, ni que hablar de los médicos que han invadido el campo de la política, para quienes consideran largo tiempo un periodo intereleccionario. Es decir, el tema del tiempo acá es fundamental. Por lo tanto, ustedes se imaginan por qué hay tanta dificultad en tomar medidas de esta naturaleza y que sean útiles. También hay poca motivación para el médico, ¿no? De nuevo, porque los médicos, sobre todo algunos, estamos muy motivados por la curación, por lo inmediato, por los resultados en los pacientes, el remedio, la operación, etcétera. Poca motivación médica. Encima de eso, por cierto, bajo ciertos sistemas de salud, ningún médico es compensado y remunerado por nadie si está haciendo algo que aparentemente va a tener resultados a plazos tan alejados. El eje de lo que la pediatría hace, y lo vamos a ver enseguida, en educación, en prevención poblacional, es la educación para la salud
la educación para la salud, una de las actividades más importantes y más nobles que puede ejercer el médico, cuya suma, esa pequeña cosa que hacen miles de pediatras a lo largo de centenares de horas a lo largo de los meses y los años, creo que es una contribución extremadamente sustancial, si es que se hace con algún criterio que existe, a esta prevención. Ahora, esta prevención, bueno, hay que decirlo, esta prevención aún poblacional, valdría la pena que en algún momento, no hoy, no se sienten y la analicen después con criterios desnudos, ásperos, así, ¿no? Les puedo dar un ejemplo de una, no sé cómo se llama esta provincia, perdónenme, de Zambia, de este país, Zambia. Bueno, esa provincia, Zambia tiene una población limitada y esa provincia la tiene menos. Es una población que desde hace largo tiempo ha sido tomada como área de trabajo preventivo, masivo, por entidades internacionales, a través de programas de vacunación, prevención, etc. Es una comunidad profundamente religiosa y la religión que predomina es católica, de origen francés. Sucede que se mueren pocos chicos ahora, por lo cual se tienen mucho más adultos. Pero esa área de África no tiene posibilidad de sostener esa población, no tiene y la va a tener. Por lo cual los adultos lo que pueden hacer es disminuir la población, muriéndose o atacándose unos a otros a través de guerras tribales. Porque no hay ningún programa paralelo que permita balancear el número de los niños con el número de los adultos y de disponibilidad que tienen ecológicamente para sostener esa población. Lo ha definido Hendricks, que es un experto de la OMS, como una población, de las que hay en el mundo muchas, enclaustrada, cuyo único y teórico destino de no tener un programa de maternidad o responsables y de limitación de nacimientos es aumentar la mortalidad infantil, no disminuirla. Y tratar de que aumentara para ciertos grupos infantiles, buscando mecanismos indirectos que se implicarían supresión de ciertos programas que lo único que van a conducir es a la desaparición física de esos países. Bueno, son cosas espantosas, pero están pasando hoy en el mundo esto, es decir, esa especie de psicosis de prevención, evitar que todo el mundo se muera para que se muera. Después vamos a analizar otras cosas un poco más duras, es decir, países enclaustrados. Saliendo ahora y pasando a otro, yo traje 4 o 5 temas que quiero discutir con ustedes así brevemente y espero hacerlo. No sé a qué hora empecé yo. Empecé a las 11. Bueno, el tema ahora, dentro de prevención a nivel pediátrico, una conducta de suma importancia que apunta por la suma, digamos, y que adquiere valor poblacional, es la guía anticipatoria. Esta conducta que los pediatras normalmente adoptan, a veces sin tener una preparación y sin haberla meditado, está centrada en la proyección hacia la madre, hacia la familia, de los hechos del devenir cercano en todos los aspectos del chico y de ella y de la familia, tanto los aspectos de crecimiento, desarrollo, ajuste. Y es altamente particular para cada chico, para cada familia, para cada edad y para cada comunidad. Es decir, un médico que da las mismas conductas de guía anticipatoria a una familia numerosa, que a una familia que tiene un solo chico, a una familia pudiente, que a una familia pobre, a una familia campesina, que a una familia ciudadana, no está haciendo guía anticipatoria. La guía anticipatoria es uno que se ejerce fundamentalmente a través de un acto médico pediátrico que no sea luego a mirar la garganta, tocar la barriga y ver si el chico tiene una hernia. Esta guía anticipatoria, que debe ser razonada y una meta de cada acto médico, avanzar, si es un bebé, hacia el próximo mes, si es un chico más grande será hacia el próximo semestre, lo que sea. Es decir, tomando los aspectos esenciales de lo que va a suceder o presumiblemente debiera suceder anticipadamente. Está probado que ese tipo de mensajes tienen un enorme valor, una enorme penetración dentro de la educación para la salud
y que es relativamente económico. Lo único que necesita es que haya un pediatra que le den tiempo al pediatra. Por cierto, pobrecitos nosotros, para tener tiempo tendrán que pagarnos algún día para que podamos hacer actos médicos que tengan la intensidad y la duración necesaria para poder hacer esto. Esto es absolutamente específica, además es muy económica, incluyendo, por cierto, insisto, la remuneración del médico. Y los resultados son excelentes. Aquellos que hacen medicina de pediatría prenatal comienzan con esta actividad de guía anticipatoria ya durante el embarazo, a veces en casos de familias muy jovencitas, antes de la concepción, y se prolonga, supongo yo, hasta la adolescencia avanzada. Esta es una conducta que considero yo que desde el punto de vista de cuando se habla de prevención en pediatría, sobre todo para los alumnos, para los residentes, debe ser estimulada y, por cierto, debe ser sistematizada. ¿En qué consisten los contenidos, los componentes y aún las estrategias para este tipo de cosas que los pediatras de experiencia hacen a veces casi sin saber que lo hacen a nivel de la conducta del acto médico habitual? Bien. Otro tema, y para eso tenía unos diapositivitos allí que los podemos pasar si se puede, que es el tema ahora del diagnóstico antes de la enfermedad. Esto es otro problema, vean, este es otro problema. Hay que diferenciar, esto está bien así, sí, hay que diferenciar diagnóstico oportuno de diagnóstico preclínico, digamos. Acá, a ver si puedo prender esto. ¿Cómo es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Ahí está. Acá muestra que hay una etapa, digamos, esto es una enfermedad, ¿no? Hay una etapa en que el sujeto está aparentemente sano, pero que ya está enfermo, está en una etapa preclínica, digamos. Después aparece el periodo clínico en que ya está, uno lo examina porque está enfermo el paciente, pues periodo preclínico. Bueno, ha habido y hay un interés muy grande en detectar la situaciones preclínicas de enfermedad en sujetos aparentemente sanos. Esto es muy complicado porque imagínense lo que es esto, es invadir la privacidad de un individuo que está sano, se siente bien, para ver si tiene algo que lo puede enfermar o que está a punto de enfermarlo. Es lo que se llama habitualmente screening, ¿no? Una de las técnicas. El próximo. La definición de la SCOM, de screening, es, yo lo leo, ¿no? Identificación presuntiva de enfermedades o defectos inaparentes mediante la aplicación de test, de exámenes u otros procedimientos que se pueden ejecutar rápidamente y de bajo costo. Separan a las personas que probablemente no tengan una enfermedad de aquellas que probablemente la tengan. Esos test no se supone que sean diagnósticos, y las personas con resultado positivo deben ser evaluadas luego más completamente. Bueno, esto se ha generalizado, digamos, y es de nuevo, es seguro que para muchas situaciones tiene gran interés, pero quiero mostrarles algunos de los problemas que trae este enfoque de la medicina. El próximo diapositivo. Por lo pronto, que tiene que ser un padecimiento suficientemente serio para que invirtamos recursos para hacer diagnóstico preclínico. Tiene que haber un test confiable, tiene que haber un mejor obvio pronóstico en el caso que se haga el diagnóstico en etapa preclínica, la enfermedad, por cierto, debe ser tratable, etcétera, etcétera. Tiene que haber una relación costo-beneficio también, como dice acá. Y lo que es más interesante, lo vamos a ver ahora, a la comunidad le tiene que interesar esto, tiene que importarle. En el próximo. Los factores que tienen que ver con que se desarrollen estos programas de detección temprana, primero que existan, ¿no? Pero lo más importante son las limitaciones financieras y económicas y la percepción pública y de los profesionales de determinados problemas de salud. Hay comunidades, por ejemplo, en nuestro país existen, donde la deficiencia mental de grado leve no es considerada un problema, no un problema grave. Una cosa que forma parte normal de cierta familia, que haya un chico que sea tonto. Pues esa familia, convencerla de que hay que detectar alguna enfermedad para evitar esto, parecería poco probable que lo consigamos. Bueno, el próximo diapositivo quiero pasar ahora, para no detenerme mucho esto. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo puse acá algunas enfermedades que podemos detectar por ejemplo, pero obviamente, hablemos ahora de detección no de individuos de alto riesgo, sino hablamos por screening de detección en masa o en comunidades de alto riesgo. Hipoacusia. No, interesante sería esto, ¿no? Porque quisiéramos
Podríamos hacerlo como se hace en Argentina por ley, por ejemplo, una ley por la cual todos los niños del mes de vida tienen que ser pasados por un screening para detectar hipoacusia. Podría ser interesante esto, a lo mejor podemos convencer a algún diputado que la presente. ¿Y qué hacemos después? Primero, es bastante difícil hacerlo, etcétera. Pero ¿qué hacemos con los chicos que descubramos que no oyen bien? En la Argentina, ustedes pregúntense cuántos chicos de Villa de Emergencia tienen audífonos. Si han visto alguno, cuéntenme. No existe, los chicos de Villa de Emergencia oyen todos bien. Tampoco tienen anteojos. Es curioso cómo la pobreza mejora la agudeza visual. Es una cosa. Es decir, los programas de detección temprana masivos que tienen, por cierto, aceptación social y que pueden llegar a ser aprobados y propuestos por ley, tienen que tener forzosamente la posibilidad de ser luego seguidos de conductas remediales. Si no son juegos de niños estos, que consumen recursos de salud, fíjese esto, con la ambliopía, el retardo, los trastornos del lenguaje, por ejemplo, que es una cosa que se puede detectar. Ustedes han trabajado acá en igual trastornos de aprendizaje. El grave problema que hay es que no tenemos montadas las estructuras a posteriori para tomarse esto, por cierto, tiene que empezarse, tiene que hacerse, yo digo en la situación de corte transversal de un presente en el que estamos. Por ejemplo, el tema tan gracioso de la desnutrición, que es un tema, digo, gracioso, dramático, pero todos los años se leen trabajos, publicaciones que muestran, por ejemplo, que en tal lugar el 30% de los chicos son desnutridos, 40%, y esto, bueno, sí, es un número interesante, pero ¿qué se hace después con esos chicos? ¿O cómo se hace para que no exista? ¿Está hablando de prevención o de qué estamos hablando? ¿Prevención? Bueno, yo creo que realmente hay algunas de estas actividades que no tienen, hay algunas cosas que hacemos nosotros bastante baratas, como que son de screening, la luxación de cadera, por ejemplo, le tomamos la presión a los chicos, y hay muchas otras. Pero el tema que quería simplemente retocar en este punto es que el diagnóstico por screening prenatal, en muchas oportunidades, y esto no es el tema que voy a desarrollar hoy, puede ser violatorio de derechos éticos, de no saber. Hay muchos padres, ustedes saben que en otros países del mundo han hecho juicio a grupos médicos, o aún, yo conozco unos casos, a reglamentaciones y leyes de estados por haber efectuado a sus hijos recién nacidos test sin su autorización. Y esto me parece una cosa valiosísima, es decir, que forma parte, de nuevo, una vez del avance de la medicina sobre los derechos individuales de la gente. Esto no es veterinaria, la medicina no es veterinaria, es decir, uno puede hacer algo parecido, sino que, por cierto que estas cosas son valiosas, requieren todo eso, motivación comunitaria, con motivación de los médicos, recursos para hacerlo, y la posibilidad luego de llevar a cabo procedimientos de mejoría, curación o reparación en el caso que se descubran. ¿Hay otro ahí? A ver. Bueno, junto con esto del screening, yo quería ponerle una palabra, solamente siempre prevención, de lo que uno puede llamar, o yo llamo por lo menos en mi jerga, visión ampliada, es decir, conducta del médico en medicina preventiva cuando hace cuidado primario. Lo que puse acá son 5 historias, o no sé cuántas son clínicas de chicos que concurren porque tienen tos, pero que el médico tiene, ese profesional tiene una actitud preventiva con ojos abiertos, es decir, además de escuchar. Entonces el chico primero, 5 años, consulta porque tiene tos y resfríos, y la mamá dice, no estará demasiado delgado. El problema inmediatamente que el médico detecta a posteriori, profundizando un poco, que hay un conflicto con la suegra sobre la nutrición y el cuidado de JP. Y el chico tenía tos y resfrío. El otro, pasemos al próximo, es otro chico que también tiene tos y resfrío, pero la madre dice, está muy delgado y pierde peso, y de noche transpira. Bueno, esto, en esta familia en particular, esta señora tiene miedo de la tuberculosis, porque tiene una tía que la tuvo, por ejemplo, de niña en este caso. Estos son casos inventados, ¿no? El próximo, hay otro chico que también tiene tos, tose de noche. La madre dice que de noche lo oye respirar con fatiga y que tose en la otra habitación. Bueno, el chico no tiene ninguna evidencia de asma, pero sí hay asma en la familia y se murió una abuela de lo mismo. Es decir, el próximo, la visión ampliada, esto que dice tos y resfrío constante. El chico y la madre dice, no le vendía bien, mandaron a colonia. Y la chica no la mira, está mal cuidada, la madre muy bien vestida y elegante. Probablemente la señora quiera quitarse a la chica de encima por una semana para estar tranquila. Del próximo diapositiva.
positivo, qué sé yo, es otro chico que tose y la madre dice chiquitito, está flaco, no come nada. Bueno, el diagnóstico es que hay una batalla entre madre e hijo sobre hábitos. Y así sucesivamente. Es decir, hay una enorme riqueza preventiva si el médico, además de atender al motivo de la consulta, abre los ojos y mira un poco, como digo, mira, oye, amplía un poco. Es una enorme riqueza y esto tampoco es costoso. Y realmente es frecuente que el motivo de consulta concreto sea totalmente ajeno a la dificultad real de ese chico y a la de su familia. El próximo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué le pasa a esto? Ah, este es otro que tose y que la madre lo empieza a desvestir y el chico lo deja hacer y bueno, y que nunca va a la escuela porque está resfriado nunca, pues la madre lo que quiere es que lo ayuden a retener el chico en la casa. Bueno, este se coló. El próximo. Hay un espacio, bueno, déjelo entonces, sí, después viene esto. Bueno, quería ahora decirles brevemente, hacerles un pequeño, yo creo que es una cosa muy interesante y muy linda, que es la inversa de lo que hemos hablado con respecto a prevención y ese concepto de desviancia positiva. Es decir, de lo que hemos hablado hasta ahora, y hablamos de riesgo, etcétera, en la prevención individual, uno está buscando a alguien a que le pasa algo, un chico, una familia, que no le pasa al resto y que es inconveniente. Es decir, dentro de este barrio hay una familia, qué sé yo, que tiene tuberculosis, hay un foco. La propuesta es a la inversa ahora, es decir, detectar en comunidades, en consultorios, donde ustedes sean, personas a quienes no le pasa algo cuando teóricamente debiera pasarles. Esto es extremadamente interesante. Yo les comento una anécdota sencilla de una colega que fue residente mía en el Niños y que trabajaba en el norte, en Orán, que me dijo un día, fui a ver ahí por otro motivo, todos los pacientes que tenían sala de espera en consultorio eran todos chicos desnutridos. Y bueno, y ella me dice, estoy harta de esto, lo único que veo son desnutridos no sé qué hacer. Bueno, pero después que yo miré por ahí y vi una señora que tenía un bebito que no estaba desnutrido, que era una cosita, un chico hermoso. Y la miré, la señora estaba tan mal vestida como las otras, pobremente, etcétera. Y entonces le comenté a la doctora, y que es lo que le digo a ustedes, que si ella pudiera averiguar por qué este chico está bien nutrido, quizá podría ayudar terriblemente a los otros chicos que sí estaban desnutridos, porque algo pasaba ahí, algo extraordinario estaba pasando, porque este chico no estaba desnutrido. Bueno, eso es lo que se llama desviancia positiva. A ver, tengo dos o tres diapositivos que los quiero brevemente comentar. A ver, páselo. Va uno. Había un espacio y después aparece un dispositivo. ¿Lo tiene? Había un problema mayor, sí, ahora estamos. Un problema humano. Sí, siempre problemas humanos. Ahí está. Bueno, pásenlo. Obediencia positiva, la definición es un desempeño o funcionamiento positivo en relación a salud, crecimiento y desarrollo de ciertos niños de una determinada comunidad o familia. Puede verse como una capacidad de adaptación, quizás sea social, psicológica o fisiológica al estrés dentro del contexto evolucionario. En el próximo diapositivo les muestro esta cosa que es muy bonita, es un amigo mío. Acá pone en la abscisa competencia materna. Yo esto no creo que me ande muy bien, no puedo señalar, o yo no sé usarlo este aparato. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Competencia materna en la abscisa. Y en cambio acá, condiciones del recién nacido, ¿no? Entonces acá tenemos competencia materna, acá una competencia excelente, acá una mujer de competencia muy pobre, por ejemplo, porque es una mujer enferma psiquiátricamente o no tiene nadie que la colabore con ella en la crianza, y acá una madre con una competencia excelente, con una tecnología maternal adecuada. Bueno, y el bebé lo mismo. Acá tenemos un chico que nació de bajo peso, no come, tiene mala salud, etcétera, etcétera. Y acá en cambio el otro, que es un chico maduro. Bueno, entonces del cruce surge una cantidad de situaciones. ¿Cuál es la situación óptima? Que la madre sea excelente y que el bebé sea un bebé que tiene condiciones de madurez y todo eso, que sería este grupo acá. Entonces el chico va a crecer fenómeno, ya sabemos, ¿no? Se acerca al potencial genético. Pero puede darse el caso que se dé la situación como esta, por ejemplo, con una madre que no reúne las condiciones ideales y sin embargo el chico crece bien. ¿Por qué crece bien? Porque es un chico que él biológicamente es un fenómeno.
aunque la madre no sea muy buena, pero él es capaz de sobrevivir en un ambiente y viceversa. Por ahí una señora, una madre, ¿dónde había algún lugar? Una madre muy buena que es capaz de compensar con competencia materna a un chico que es un prematurito, qué sé yo, que está metido en un lugar ahí que no alcanzo a ver ahora. El próximo positivo. Yo ahora le quiero leer que las cosas que hasta ahora se han visto que pueden conducir a esta famosa desviancia positiva, son muchas, es fascinante esto y es muy complejo, son en general aspectos de tecnología materna. La tecnología materna es la más compleja, rica y arcaica de la tecnología. Reigámonos de la tecnología moderna. Esto se ha adquirido aproximadamente, debe tener 2 o 3 o 4 millones de años de existencia, el ensayo de la tecnología de la madre para con los chicos. Se ha ido desarrollando, pero es extraordinariamente sólida, por así decirlo, ¿no? Ay, qué mira, bueno. Este es una maravilla. Acá, después, incluyen esto, prácticas, tradiciones, creencias, que empieza, por ejemplo, con la simple preparación de alimentos, cómo se alimenta al chico, cómo se lo cuida cuando está enfermo y cuando está sano, cómo se lo baña, si se lo higieniza, etc. Otro punto importante son las condiciones de la riqueza afectiva del grupo familiar. Esto no se estudia habitualmente. ¿Qué pasa en esa casa? La felicidad del grupo, felicidad, no alegría, Eso se compra comprando una pizza o leyendo gente o lo que sea, no. Felicidad del grupo familiar. Amor por el chiquito. ¿Cuál es la interacción con ese chiquito? Verbal, no verbal. Es decir, una cantidad de aspectos de la mamá y de la familia. Y con respecto a los chicos, bueno, probablemente hay chicos que tienen un metabolismo energético diferente, o mejor inmunidad, o respuestas al estrés, nivel de actividad, etc. El próximo. Con respecto ahora a los... Yo me causa gracia porque esto que mencioné yo son trabajos hechos sobre todo en África, en la India. Pero mire lo que dice Haggerty, que lo conocen todos a él, con respecto a esto que le llama factores, yo no creo, yo se lo critiqué y él se reía, y pone de invulnerabilidad del chico. Es mucho decir esto, ¿no? Pero bueno. Primero, inteligencia normal, logros personales del chico, éxitos, intereses y talentos. Tener habilidad para relaciones confiables, sentido de responsabilidad sobre la propia salud, habilidad para gozar de la vida, calor, cohesión, soporte y mutualidad familiar, vista de un mundo coherente y controlable, expectativas personales de éxito, creencia en la capacidad de cambiar conductas propias, capacidad para expresar sentimientos, autoestima, y un espacio interno de control, el sentido de poder personal. Yo puedo. El próximo. El otro sigue con estos factores seleccionados: temperamento positivo y flexible, red social de soporte, de papá, maestro, pariente, habilidad para movilizar soporte social, sentimiento de ser amado, de ser valorado, tener amigos, tener otorgamiento por parte de todos de autonomía de acuerdo a la edad, tener papás accesibles para limitarlo y para protegerlo ante el estrés, protegerlo del estrés, tener éxito en la educación, tener habilidad para definir metas, sentir que pertenecen a algún grupo valorizable por cualquier cosa, tener equilibrio, etc. Entonces, al decir esto, quiere decir que el tema tan importante, tan bonito de la desviancia positiva, tema sobre el cual se investiga poco, es probable que tenga más importancia para la salud de los chicos que muchas de las otras cosas que queremos buscar en ellos. Estos aspectos que se pueden llamar intangibles de la realidad de cada familia, de la realidad de cada chico. No hay dos chicos iguales, no hay dos familias iguales. Si uno entiende en una situación, por ejemplo, de pobreza o de carencia, ¿cómo hace? ¿Qué características tiene esta familia para preservar al chico, o este chico en particular? Uno puede eventualmente trasladar y tratar de, a través de educación o de lo que corresponda, contagiar a otros grupos, a otras familias para que se acerquen a esto. Hay algunos aspectos que son irrecuperables, pero mucho otro se puede hacer. Y la receta que surge de esto es seguramente más valiosa que la que el mejor médico puede imaginar. Yo creo que el diapositivo, apaguemos todo, creo que no ayuda. Bueno, yo quería terminar, y creo, me he hecho una seña que estoy ya justito, pero quería decirles algo que me parece, no sé si es amargante o qué, pero bueno, quiero terminar con esto, miren, que no es, la idea es parcialmente mía, pero bueno, he estado leyendo a un par de autores sobre
lo que les voy a decir ahora, y espero poderlo transmitir adecuadamente, tiene que ver obviamente con prevención, que es el tema, ¿no? ¿Qué es el tema que se aplica a la prevención? De tres metáforas de la medicina moderna. Tres metáforas que voy a describir como la metáfora militar, la metáfora del mercado y la metáfora ecológica. Con respecto a la metáfora militar, ustedes habrán visto que la gran parte del lenguaje que emplea la medicina, y sobre todo la epidemiología y la prevención, es lenguaje militar. Tanto es así que la medicina en el fondo nació como un subproducto de las actividades de los ejércitos hace seguramente mucho tiempo, en el momento que la primera medicina que se hacía, fuera de la que ejercían los magos y los brujos y los hechiceros, era medicina de guerra, digamos, reparación de heridas, amputaciones, ceguera, violación. Por ejemplo, y a lo mejor se ha utilizado esta palabra acá durante esta semana, por ejemplo, vamos a batallar contra la muerte, vamos a luchar contra la tuberculosis. Hay una liga argentina que lucha contra la tuberculosis. Los médicos, la enfermedad ataca el cuerpo, por cierto, lo ataca de diversas maneras, ¿no? Los médicos intervienen, ¿no?, con las armas en la mano que les da la medicina moderna, y los tratamientos, por cierto, cuando corresponde son heroicos, son tratamientos heroicos. Los costos no deben tenerse en cuenta, igual que en la guerra, no se puede tener en cuenta, en el momento de la batalla, imagínense lo que le pasó a Ecuador, no se pueden tener en cuenta los costos, uno paga lo que hay que pagar para ganar la batalla. Son conceptos militares, son graciosos, pero no son los más convenientes. Yo diría, en mi opinión, no quiero ser crítico, que la metáfora esta no llegó a donde debiera, de momento que no creo que haya nadie que discuta, que los costos de la guerra la pagan los países, pero los costos de salud raramente lo pagan los gobiernos, es decir, no hay una equiparación, porque si llegáramos a ese punto, a lo mejor la cosa no estaría tan mal. Nadie piensa que pueda haber un prepago para la guerra, por ejemplo, o un PAMI, pero en cambio esto existe para la salud, aun cuando se emplea una visión tan absolutamente ridícula como la que implica esta postura militar. La otra metáfora del mercado. Esta es la más reciente, estamos involucradas en ella, nos va a acompañar y es un factor extremadamente riesgoso para la medicina que queremos hacer, la que quieren hacer ustedes y que es motivo de esta semana acá. La medicina del mercado. Los planes de salud de esta medicina tienen un producto y tienen consumidores de ese producto que lo adquieren de acuerdo al precio que tiene el producto. Si el producto es muy caro, el consumidor desiste, o si no tiene recursos, cambia de producto que le ofrece el sistema, ¿no? Hay marketing de este producto, al punto tal de que hoy hasta una rama de medicina es el marketing médico, con el lenguaje del marketing. Hay, como igual que en el comercio, hay cadenas de financiación de la salud, cadenas de prestadores, y en muchas situaciones los médicos han pasado a ser controlados por gerentes, lo que se llama medicina gerenciada, en que las metas y las decisiones de medicina ya no están en manos nuestras, Los pacientes ya no existen, los pacientes se llaman clientes o usuarios, igual que si uno vendiera corbatas, preservativos o lo que fuera. Y yo pesqué una, que es una perla, de una editorial sacada en el Journal of Medicine, de un prepago americano que se refiere al usuario o consumidor de esta manera. Son estructuras biológicas generadoras de recursos económicos. Esos son los enfermos. Estructuras biológicas generadoras de recursos económicos. Bueno, esto lo que significa que ha sido reemplazada la ética médica por la ética de los negocios. Yo dejo planteado esto, creo que realmente si nosotros apuntamos a la prevención basado en nuestro deseo de ayudar al ser humano, de ayudar al especie, este camino es probable que no conduzca intrínsecamente, en mi opinión por lo menos, a esta meta. Finalmente queda la metáfora ecológica. Esta metáfora ecológica, yo señalé 7 o 8 palabras y termino acá, incluye palabras como por ejemplo integridad, balance, equilibrio, natural, limitado,
calidad de vida, diversidad, sostenible, responsable, comunidad, preservación. Esa terminología que realmente es más humana, es más natural, es posible que impregne idealmente nuestra lucha, nuestra medicina preventiva de futuro. Yo le diré, y no quiero ser negativo, que esta es una situación extremadamente riesgosa. Creo que los médicos en este país y en muchos otros, pero en el nuestro especialmente, están dormidos. Estamos dormidos y cuando nos despertemos será necesariamente demasiado tarde. Había un pueblito, dicen, una aldea, que tenía un río que lo atravesaba, en que se ahogaba mucha gente, y esta gente, que era muy ingeniosa, desarrolló, después de mucho esfuerzo, infinidad de métodos para salvar a la gente que se estaba ahogando. No se les ocurrió remontar el río 4 kilómetros arriba para ver quién empujaba a la gente al agua, nada más.